Gracias, Mike. Sí, Ok, ya me- excelente. sí, ya me conecté. ¿Sí se logra ver todo? Sí, ya se ve. Ok. Entonces, a partir de Levítico 17 en adelante, me parece que hasta el 26, me quedé en el 25 porque pienso ahorita a ver si llegamos hasta lo que es el año de jubileo, a ver si nos da tiempo, si no lo dejamos para el próximo lunes. Pero del 17 al 26 se le conoce a estos capítulos como el Código de Santidad. Va a hablar de cómo debía vivir alguien del pueblo y de manera especial cómo debía vivir el levita y el sacerdote, ya en cuestiones de relaciones, en cuestiones de pureza interna, de conciencia, de todo esto. Ya no solamente de la preparación para presentar las ofrendas, sino ya de su vida. Entonces, a esto se le llama el código de santidad, a todos estos capítulos. Son muy interesantes porque aquí ya nos va a hablar ya no de cómo acercarse al templo, sino cómo vivir los demás días como pueblo santo de Dios. Y sí estipulan diferencias entre el pueblo y los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían que ser ejemplos del pueblo de cómo vivir. Vamos a anotar, bueno, conforme vayamos avanzando en nuestra lectura, vamos a ir distinguiendo cómo hay cosas que se le permiten al pueblo, pero que no se le permiten a los sacerdotes ni a los levitas. O también hay exigencias más elevadas para los levitas acerca de ciertas cosas que deben de hacer que no se le exigen al resto del pueblo. Entonces, este es el código de santidad donde sí hay diferencia dependiendo de la función que tenga cada quien con respecto al pueblo. Ya sabemos que seguimos aquí en el segundo punto, en la etapa del pueblo de Israel. No hemos avanzado en cuestiones de la historia porque seguimos en el Sinaí. Ya se construyó el tabernáculo. Dios está dando todos los elementos necesarios de cómo deben de vivir y de esa manera prepararse para entrar a la tierra prometida. Todo esto es preparación porque ellos deben de ser un pueblo diferente. Deben de romper con su pasado en Egipto, pero también deben de protegerse de su futuro en Canaán. Es decir, Israel queda en el desierto, queda en medio de dos pueblos peligrosos. Egipto de donde viene y Canaán a donde va a entrar. Y de ambos tiene que tener cuidado de no ser como ellos y justamente en la medida en que cumplan todo esto que Dios les está pidiendo, serán este pueblo santo, diferente, apartado, fiel, en donde la presencia de Dios podrá habitar y de esta manera mostrarle a los demás pueblos de alrededor, especialmente a Egipto y a Canaán, quiénes son ellos y quién es su Dios. ¿Sí? Si ellos se parecían a Egipto o a Canaán en sus rituales, en sus formas de vida, daban a entender que el Dios de ellos no era mejor que sus dioses de Canaán y los dioses de Egipto. Era tan importante que el pueblo viviera diferente porque como vivía el pueblo era su Dios. La manera en cómo el pueblo se comportaba era reflejo de quién era su Dios. Entonces, aquí notamos este momento climático del libro del día de la expiación de Levítico 16 y luego el regreso en donde primero vamos a ver las leyes de santidad y pureza moral del pueblo y luego la santidad sacerdotal y cómo tenían ellos que tratar todas las cosas sagradas, que tuvieran mucho cuidado con todas las cosas sagradas que ahí llegaban y al final ya cerraría justamente, comenzó con los sacrificios y va a terminar con las fiestas, es decir, los sacrificios familiares, personales, pero al final es las fiestas comunitarias que también eran rituales que apuntaban al gran momento de la redención. Todo Levítico apunta a Cristo, todo el libro. Y la mejor manera de leer Levítico, cuando ya lo terminemos para entenderlo mejor, es leer Hebreos. Ambos libros no son fáciles, pero Hebreos va a darnos la explicación central de todo lo que Levítico anunciaba.
Podríamos decir así, el capítulo 16 nos va a hablar del Yom Kippur, la base de la expiación. Yom es día y Kippur es expiación. Día de la expiación. Recuerden que la palabra Kippur es como cubrir, pero no es sentido de tapar o de ocultar, sino es cubrir con los requisitos. Este remedio que Dios le dio de sustituir la muerte propia por mi pecado y ponerla con la mano y transferirla a un animalito inocente, este remedio era para cubrir los requisitos necesarios de que el pecado, su sentencia del pecado es la muerte. Dios dio este remedio para que el hombre no muriera, pero se tuvo que buscar un sustituto porque la ley santa tenía que ser cumplida. Ese fue el remedio en el Antiguo Testamento que Dios dio y era efectivo, pero solo anunciaba el gran remedio que Dios iba a revelar en un cordero inocente que era su propio hijo, con el cual cubriría totalmente, es decir, cumpliría los requisitos plenos de la sentencia sobre nosotros y nos abriría justamente la puerta para que Dios habitara en medio de nosotros. Y es el sacrificio de Cristo. De los capítulos 17 al 20 está lo que se conoce como el código de ética moral. Es todo lo que tiene que ver con el pueblo. Y 21 y 22 específicamente cómo deben de vivir los sacerdotes. ¿Sí? Las calificaciones, el estándar tan alto que tenían que estaba por encima de todo el pueblo. Y va a terminar este proceso con las fiestas de tiempo santo, es decir, Dios también estipuló una forma correcta de entender el calendario, que su pueblo tuviera una propia forma de cómo entender los días, las noches, los meses, los años, las estaciones, todo un ciclo para que no se copiara de los modelos de los demás pueblos de alrededor, que ellos también tenían sus propias festividades y tenían sus ciclos anuales. Dios le provee al pueblo un propio ciclo anual de cómo entender el tiempo. Y iban a estar delimitadas por las tres grandes fiestas anuales, digamos que iban a ser las que iban a definir todo el ciclo anual. Eh, y por último, el capítulo 26 y 27 es justamente las bendiciones y las maldiciones del pacto. El que cumpla tiene vida, el que no cumpla sigue bajo el esquema de la muerte. Es decir, quien cumpla se logrará el propósito del libro, que es expiar el pecado, quitarlo, cubrirlo, pero el que no cumpla, pues sigue bajo el esquema mortal y entonces nunca podrá tener acceso a Dios y Dios jamás podrá estar en medio de él porque el obstáculo permanece, que es su pecado. Entonces, la importancia de la expiación es un acto de la misericordia de Dios, no es un acto cruel, es un acto misericordioso, donde es la única manera para que Dios pueda habitar en medio de nosotros sin que muramos por su santidad. Y para que podamos nosotros ser santos, se requiere primero quitar el pecado, y ese remedio lo da Dios con el sustituto, pero también purificar y santificar al pueblo para que pueda estar en la presencia de Dios. Recordemos que por eso es que dice el texto en el Nuevo Testamento que sin santidad nadie verá al Señor. Cristo ya nos quitó el pecado y ahora vino después de eso el Espíritu en ese orden para santificarnos, irnos purificando, ir aplicando este código de pureza moral hasta que Cristo venga. Y lo que nos falte el día que muramos o el día que Cristo venga, el Espíritu lo hará, porque nadie podrá presentarse delante de Dios sin santidad. Esto es la tarea del Espíritu por la cual Cristo lo envió para completar su obra, y por eso es después de la expiación, no antes. El fundamento de todo, entonces, como ya hemos comentado, es el día de la expiación. Es la bisagra del libro, es el clímax, es el punto clave, porque el problema del ser humano es que Dios quiere estar en comunión con él,
pero el mayor obstáculo es su pecado. Y entonces Dios da el gran remedio para que entonces pueda haber esta comunión y se da a través de este sistema de sacrificial enfocado en expiación o basado en expiación. Ya comentamos el lunes pasado, la vida está en la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, y dijo Dios, yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar. Es decir, para el pueblo de Israel tenían que entender que la sangre no podía ser ocupada para otra cosa porque apuntaba a este derramamiento de sangre que cubriría los pecados. Después de Cristo ya no tiene el mismo significado, ya lo comentamos el lunes pasado, pero antes de Cristo era importante que el pueblo de Israel entendiera lo que significaba la sangre como este remedio que Dios había dado. Aquí lo dice claramente, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, no en cualquier lado, sobre el altar. El altar Dios lo diseñó y se lo reveló a Moisés y Moisés al pueblo. El altar estaba a la entrada del tabernáculo y todo este proceso tenía que ser tal cual. Sangre derramada sobre el altar. Esto también implicaba, dentro de este código de santidad, que se prohibía sacrificar o derramar sangre ante cualquier otra cosa que no fuera el altar y que no fuera para expiación. Esta era la regla que tenían y todo sacrificio, toda muerte de animal tenía que ser centralizado en el tabernáculo. Es todo un pueblo girando en torno a este esquema de la expiación, justamente para nunca olvidar que el mayor problema humano es su pecado, pero la mayor gracia de Dios es la expiación, es este sustituto que venía a quitar el pecado del mundo. Y el cumplimiento se da precisamente en Cristo. Él es la sangre de Cristo, que es la que quita el pecado del mundo, porque es Dios mismo dando su vida por nosotros. Y de esta manera logró la expiación eterna una vez y para siempre, y no se requiere más derramamiento de sangre, ni más exageraciones con la sangre, ni más nada que tenga que ver con la sangre, porque ya fue cumplida en Cristo. Llegó a su cumplimiento. No es que Levítico mintiera, es que ya se cumplió. Es mentir eso que dicen, es que Dios cambió de opinión porque antes lo permitió, pero ahora, antes no lo permitía, pero ahora resulta que sí lo permite. No, lo que tenemos que tener claro cuando leemos el Antiguo Testamento es que hay cosas que Dios las, las mandó para que se cumplieran, y una vez cumplidas, no es que cambió de opinión, sino que ese mandamiento cumplido toma otra dimensión. Recuerden cuando le baja a Pedro el lienzo y le dice, Pedro, mata, come, y dice Pedro, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Le dice, no llames inmundo a lo que Dios ya limpió. ¿Cuándo sucedió esto con Pedro? Después de la redención. Ya no puede seguir llamando inmundo, como se llamaba en Levítico, a algo que ya fue cumplido en Cristo. La principal función de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento fue cumplida, ya no se requiere continuarla. Por eso ya no se continuó con la circuncisión, porque era sangrienta, por eso ya no se continuó con ningún derramamiento de sangre más, ni nada que tuviera que ver con eso, porque para lo que apuntaba la sangre era para ese momento en la cruz. Una vez cumplido, ya tiene otra dimensión para nosotros algunos de estos capítulos de Levítico. Entonces, no fue mentira ni Dios cambió, se cumplió, y una vez cumplido, toma otra dimensión. A partir del capítulo 18, del 18 al 20, chequen ustedes que mucho de lo que se va a enfocar el texto es a la ética sexual y social. ¿Por qué? Justamente el gran problema humano está desde su interior y hacia sus semejantes. Y esto tenía que distinguirlos de la ética sexual y social de Egipto y de Canaán, en donde ellos en sus sacrificios y en sus rituales también hacían orgías y sacrificaban a sus dioses con
la expectativa de que sus dioses les brindaran buenas cosechas. Es decir, ellos hacían estos sistemas de sacrificio con la finalidad de que fueran bendecidos por sus dioses. Israel hacía este sistema sacrificial con el fundamento de que era la forma en que Dios quitaba el pecado para que pudiera habitar entre ellos. Muy, muy diferente. Por eso, eso significaba que si el pecado realmente había sido quitado, entonces ellos tenían que vivir, ya podían vivir, ya tenían el elemento para vivir de una manera diferente. Mientras el pecado no se ha quitado, no hay posibilidad de vencerlo. Pero una vez que el pecado es quitado y vencido, el ofrendante ya puede acercarse y vivir de otra manera. Es exactamente lo que pasa en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu viene. Una vez cumplido los requisitos de la redención en la expiación hecha por Cristo, ahora el Espíritu viene a habitar en cada uno de los creyentes y ese poder del Espíritu hace que el creyente empiece a luchar contra el pecado y a vencerlo. Antes de Cristo o antes de que el creyente venga a Cristo y sea quitada su culpa, no puede, es literalmente imposible vencer al pecado. El pecado está enseñoreado de todos los seres humanos, lo tiene dominado, así que tiene que haber algo que lo quite, que nos libere de su dominio para que podamos entonces luchar contra él y vencerlo. Esa es la obra de Cristo, venciendo a Satanás y al pecado, y esa es la obra del Espíritu en donde nos da el poder para vencer el pecado. Esta es la razón, digamos, que hace que el pueblo pueda ser diferente a los otros pueblos. Si no es quitado el pecado y no viene esta presencia de Dios a nosotros, no hay manera de vencerlo. El pecado es peligrosísimo y dominante y exige todo, no se queda con poquito, quiere todo del ser humano. Entonces es por esto que tiene que haber este holocausto, esta entrega total del ser humano a Dios, es matando al pecado, matando totalmente toda mi vieja naturaleza, todos los días ofrecerme en holocausto a Dios para que así entonces sea una ofrenda agradable a Dios. Esto es lo que va a hacer referencia los capítulos 18 a 20, por eso van a encontrar ustedes muchas cosas acerca del incesto, del adulterio, de la fornicación e incluso del sacrificio de niños, como era el culto a Moloc en estas regiones de Canaán. Ahí era normal el sacrificio de niños. Entonces Dios va a poner esta distancia, esta diferencia entre que la única manera aceptable delante de Dios era el sacrificio de un cordero inocente, nunca de un hijo, nunca de una persona. Él lo que no quiere es la muerte del ser humano, él ama al ser humano y proveyó justamente de este recurso para que el ser humano no muriera por su pecado. Entonces, todo lo que aquí va a narrar el 18 y el 20 va a tener que ver con si ya fue expiado tu pecado, no puedes vivir en incesto, no puedes vivir en adulterio, no puedes vivir sacrificando niños, no puedes vivir en fornicación, y va a dar toda una serie de listas, una lista que sucede después de la expiación. Es esta lucha. ¿Cómo se aplica esto para el creyente en la actualidad? Obviamente todos reconocemos y quien no, pues que tire la primera piedra. Todos reconocemos que realmente aún seguimos con algunas cosas que no son del todo agradables a Dios. Pero la diferencia es que si hemos depositado nuestra fe y hemos puesto nuestra mano en el Cordero sustituto que es Cristo, la certeza que tenemos es que no se nos tomará en cuenta el pecado como condena o como culpabilidad. Ya hemos sido librados de la culpa ante la ley, ante la justicia de Dios, pero aún nos quedan residuos de pecado dentro de nuestros miembros, dice Pablo. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer,
eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a lo que se refiere es eso, ir todos los días matándonos a nosotros mismos en el sentido espiritual. Que ya no viva yo, que Cristo more en mí, que me niegue a mí mismo y que más busque y crezca Cristo en mí. Entonces, la aplicación para nosotros como creyentes es esta vida entregada a Dios, este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, diario, continuo, en donde por su espíritu yo ya tengo un poder que no tenía antes para vencer esas cosas que me están dañando, que ya las identifico, que incluso antes las veía como normales. Ahora ya puedo recurrir, hay que pedirle a Dios en oración que nos provea de ese poder para vencer. No solamente hay que pedirle a Dios para sanar, para el trabajo, para que también son cosas valiosas. También hay que pedirle a Dios este poder para vencer eso que tanto me está dañando, eso que tanto estoy arrastrando, y de esta manera voy a ir cumpliendo estos criterios de pureza que Dios quiere para que crezca yo en santidad cada día, porque recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Esto está bien definido en Levítico 19 cuando dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El propósito de Dios es un pueblo santo. La, el punto clave para lograr la santificación era eliminar la condena del pecado. Ya fue hecho en Cristo, pero solos no íbamos a poder, pues Dios remedió también eso y nos envió a su Espíritu para que de aquí hasta que Cristo venga, Él nos ayude en el siguiente proceso que es nuestra santificación para esperar como la iglesia amada, limpia, pura, al Cordero que viene, pero ya en gloria. Eh, la ley moral que aquí vemos, hay algunas que ya no aplican en la actualidad. Recordemos que tienen un contexto allá en el desierto en esa época. No hay que ver tan literales cada regla, hay que ver el principio detrás de la regla. Y, pero hay cosas que sí son válidas hasta la actualidad. Entonces, es ir leyendo el libro, ir entendiendo qué cosas son parte de la condición humana, no importa la época, y esas permanecen, y qué cosas eran situaciones contextuales, circunstanciales, pues que ya no aplican o que eran para el momento del desierto o que eran después fueron modificadas en Deuteronomio para cuando ya fueran sedentarios en una ciudad. Entonces, Levítico nos insta, nos reta a indagar al ir leyendo este código de santidad, que es continuo y permanece hasta la actualidad porque es parte del problema humano, estos pecados, digamos, genéricos, y que es circunstancial y dependían de ese momento y que en este momento en que vivimos nosotros, en este país y en esta época, son otras las realidades y otras las situaciones y ya no aplican textualmente. Bueno, esa es una tarea que tenemos como iglesia para leer con sentido, para leer con entendimiento y buscar eso, ¿no? Por decir algo, si la Biblia habla, voy a mencionar algo, de ira, obviamente no es contextual, es algo que está presente en el ser humano desde épocas ancestrales hasta la época actual. Y si la Biblia nos habla de cómo solucionar o enfrentar la ira, nadie lo va a leer como algo circunstancial o temporal. Todos sabemos que es un problema serio del ser humano con el cual tenemos que luchar. ¿Cómo distinguir esto? Justamente Jesús nos va a dar la solución de cómo interpretar la ley, cómo interpretar los mandamientos y llevarlos hasta su punto clave. El problema no era no matar, dijo Jesús, el problema era no enojarte contra tu hermano. Y vean cómo Jesús va a elevar este código de santidad porque es lo que requiere de su pueblo santo, ya que tienen su ayuda y la ayuda de su espíritu para lograr este nivel de santidad que él pide. Pero también da el remedio si fallamos. Si fallamos, nos presentamos delante de él, dice la Biblia, porque abogado tenemos delante de Dios, a Jesucristo mismo. Entonces, tanto tenemos el remedio de su espíritu para vencer el pecado,
como tenemos el remedio de la intercesión de Cristo para confesar nuestro pecado y volver a limpiar ese lodo que se nos pegó y volver a estar limpios. Recuerden que les comenté que hay que distinguir en Levítico pecado de impureza. Impureza es cuando el niño no hizo nada malo, pero llegó todo sucio y mamá le dice, límpiate antes de entrar. Bueno, lo que hacemos justamente cuando fallamos es venir ante Cristo y Cristo nos quita ese lodo que se nos pegó y nos vuelve a poner adentro de su presencia. No, no es algo que impida que podamos estar dentro de Él si recurrimos adecuadamente a esta confesión y a esta limpieza que Él hace con su sangre, inmediatamente entramos. Entonces, este es el proceso que nos presenta la Biblia. Pero sí tener muy claro el tema, por ejemplo, yo diría dos cosas muy importantes que podrían ser los dos principios del código de santidad. El manejo de la sexualidad está muy recurrente y el respeto a la vida. Por eso hacen hincapié en este texto de no sacrifiques tus hijos a Moloc. Entonces, son dos criterios importantes, el respeto a la vida, toda la vida humana es valiosa, y el manejo de la sexualidad como este elemento clave en donde se va a identificar uno que es del pueblo santo de alguien que no es del pueblo santo. Entonces, podría yo hacer así como un resumen rápido de este código de santidad. Y luego vendría el capítulo 23, que son las 7 fiestas solemnes. Ya hemos hablado de ellas. Son las de primavera y las de otoño. Solo las quiero mencionar para que veamos cuál es su relación y su significado y cumplimiento en Cristo. Este era el calendario que Dios estableció para su pueblo, un calendario totalmente diferente con los demás pueblos, aunque parecido en algunas cosas, diferente en cómo se celebraba. Y aquí quiero hacer hincapié justo por lo que estamos a punto de vivir en este fin de año. Es parecido en algunas cosas, pero por ejemplo, todos los pueblos de alrededor celebraban la entrada de la primavera, todos celebraban la entrada del otoño, o sea, todos tenían rituales para cada estación. Ese no era el problema. Dios al pueblo de Israel le da fiestas de primavera, hay fiestas de otoño y había todo un proceso para que entendieran este ciclo, porque este ciclo es de la creación. Fue dado por Dios en la creación y es algo que viene de Dios. No lo inventaron los pueblos de alrededor. Ellos solo se dieron cuenta de este ciclo y lo atribuían a ciertos dioses. Algunos creían que un dios era para cada estación y cada dios pedía sus propios rituales. Lo que Dios busca aquí en estas fiestas y en estas celebraciones que le da al pueblo es, primero, reconocer el ciclo de la creación. Hay algo que Dios estableció desde el principio y es tan notorio que cualquier pueblo lo puede detectar, pero cómo celebrar ese ciclo es la diferencia. Y Dios le dice, la Pascua será principio de tus meses y ahí celebrarás ese momento cuando saliste de Egipto, cuando tuviste que pintar los dinteles con sangre de un cordero que fue el sustituto para que el ángel de la muerte no pasara y murieran. Entonces, esta primera fiesta, que es con la que inicia el ciclo bíblico, fue cumplida en Jesús. Precisamente Jesús murió un día de Pascua. No fue coincidencial, fue justamente a lo que anunciaba esta fiesta. Esta fiesta anunciaba que el Cordero de Dios vendría y él cubriría con su sangre para que no muriéramos por nuestro pecado. Y es el significado de la fiesta de la Pascua, en hebreo Pesach le llaman, un otro le llaman Pesach, es la muerte de Cristo, el Cordero de Dios. Con eso inicia todo, pero no es el fin de todo. Es la eliminación del obstáculo para lograr el gran propósito de Dios, que es la comunión con su pueblo. El siguiente paso son los panes sin levadura, que se hacía precisamente en esa semana iniciando en la Pascua durante
u 8 días. Es esta fiesta que recuerda que la levadura viene a ser aquello que está añadido a lo natural. O sea, hay veces que la levadura significa impureza, no siempre, en este caso sí. Por eso era tan importante que fuera panes sin levadura, porque daba a entender que esta fiesta no debería de haber nada impuro en ella. Y entonces, ¿a qué se refiere la fiesta de los panes sin levadura que estaba dentro o incluía la fiesta de la Pascua como punto de inicio? La vida santa de Cristo, una vida totalmente limpia, sin levadura, nada añadido, puro, tal cual la imagen de Dios lo requería. Y el hombre que fue creado imagen de Dios, pues ya tenemos bastante levadura, ya no podemos presentarnos puros, pero Cristo sí, siendo hombre, se mantuvo puro toda su vida. Y la fiesta de las primicias se celebraba un día después del día de reposo. Recuerden que el día de reposo judío era el sábado. Entonces, de las primicias, que era la primera ofrenda que se elevaba a Dios y era una ofrenda llamada mesida, porque el sacerdote agarraba unas gavillas de cebada y las mesía, eh, se hacían este domingo, iniciando, perdón, un día después del día de reposo. Un domingo era el momento de la primicia, ese primer fruto de que iniciaba ya la época de la cosecha. Es justamente el domingo que Cristo resucita. La resurrección de Cristo, Él es la primicia de los resucitados. Él es el primero que mostró que la muerte no tiene la última palabra y Dios lo resucitó de la muerte para mostrarle a todos los demás, a sus seguidores incluso, que Él tenía poder sobre la muerte y Él era la primicia. Así lo maneja después el Nuevo Testamento. Jesús es el primogénito o la primicia, es la misma idea, primicia, primogénito. Él es el primero de muchos hermanos que vivirán este suceso de la resurrección para nunca más morir. Sucedió exactamente ese día, el día de las primicias. Después pasaban 50 días después de la Pascua y tenían que celebrar la fiesta del Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha de los cereales y las primicias de los frutos de los frutos. Ellos diferencian muy bien entre cebada, trigo, todo lo que es cereales, de frutos como uva, granadas y demás. Es diferente fruto que cereales. Entonces, ¿qué se celebraba en el Pentecostés? Se cerraba la cosecha de los cereales e iniciaba la primicia eran los primeros frutos de los frutos de árbol, por decirlo de alguna manera, y entonces era una fecha especial en donde iba a dar inicio el gran momento de los frutos y es ahí donde el Espíritu Santo viene. Justo un día que se celebraba en Israel los 40 días después de la Pascua, el día del Pentecostés, el Espíritu llega para mostrar que a eso apuntaba esa fiesta que celebraban desde muchísimos años atrás. Era para iniciar la recolecta de frutos de Dios acerca de su gran cosecha, de su gran huerto, que eran los seres humanos. Hay una distinción entre Cristo y los seres humanos, pero hay una relación. Y el fruto que es la primicia, que es Cristo, diferente a los demás frutos, pero ambos son cosecha divina en el sentido de son ofrenda para el Señor. Eh, nosotros, digamos, eh, inicia la iglesia por eso en Pentecostés y continúa la fiesta, ¿no? Hasta otoño. Es la tercera fiesta anual, conocida como la fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos, en hebreo Sukkot, y que habla precisamente de ese gran momento donde Dios puso su tienda en medio de su pueblo. Recordemos los tres momentos: Pascua, salida de Egipto; Pentecostés, cuando Dios descendió en Sinaí;
Sukkot, cuando Dios puso su tabernáculo en medio de su pueblo para vivir en comunión con ellos. Este es el proceso que también sigue la iglesia. Su Pascua es Cristo, su Pentecostés es el Espíritu, su Sukkot será el día que Cristo regrese y ponga su tienda en medio de su pueblo. Es el mismo proceso. Pero antes de la fiesta de los tabernáculos hay dos fiestas más. La fiesta de las trompetas, que eran 10 días que se tocaban todos los días se tocaba la trompeta, eran una fiesta de reflexión, de preparación, de examen, en donde se recordaba el juicio de Dios sobre el pecado. A esto se refiere Apocalipsis cuando habla de las trompetas, del toque de las trompetas. Está haciendo referencia a esta fiesta en donde, ¿qué venía después del toque de la trompeta? Cuando se tocaba la última trompeta, era el día de la expiación. Ese día en el que Dios hacía juicio sobre su pueblo. El día de la expiación era el momento en que si se había hecho toda la ofrenda de expiación correctamente, el pecado era totalmente quitado y el pueblo podía vivir un año más delante de Dios. Pero si no se había hecho correctamente, entonces la presencia de Dios descendía y por su santidad podían ser consumidos todos, ya que no habían sido santificados. ¿Qué anuncian entonces la fiesta de las trompetas? Este momento final antes de que Cristo venga. ¿Qué anuncia el día de la expiación? También anuncia en el futuro el día del juicio final, cuando Dios separará a los que están cubiertos, expiados por la sangre de Cristo, de los que no quisieron cubrirse bajo su sangre, y será el gran día del lloro y el crujir, como menciona la Biblia. Pero después de eso viene la gran fiesta de los tabernáculos. Precisamente terminando el Yom Kippur, terminando el día de expiación, el pueblo celebraba una semana más un día más, es decir, 8 días de vivir, tenían que vivir en el desierto, en cabañas, para recordar que fue así como Dios se les presentó y aun cuando vivían en la escasez del desierto, tuvieron abundancia con el maná, con los codornices. Dios nunca los dejó, aunque aparentemente caminaban en el desierto. Es exactamente la gran enseñanza para la iglesia. Estamos en esta etapa y aun cuando estemos en valle de sombra de muerte y en pleno desierto, no temeremos porque Él, cuando se oiga la final trompeta, vendrá en ese último día, en ese Yom Kippur final, en ese día de expiación final, en ese día de juicio final, pero vendrá por su pueblo para habitar en medio de ellos para siempre. Entonces, estas 7 fiestas no solamente son una mera celebración y ya, no es una para gastar el tiempo del año, sino apuntaban completamente al plan de redención divino desde la creación hasta la consumación. Y les comentaba yo que es importante que recordemos que Dios tiene su propio ciclo para que no olvidemos que aun cuando Navidad la celebra todo mundo, e incluso hay algunos países donde ya no le llaman Navidad por temor a que se le esté favoreciendo a los cristianos contrario a las otras religiones y ya solo le llaman las fiestas o las felices fiestas o como le quieran llamar. ¿Celebramos lo mismo? Sí, pero no celebramos de la misma manera. Esa es la diferencia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no celebra que nació un niño, celebra que el Dios soberano del universo, creador del cielo y la tierra, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y celebramos que no solamente celebramos lo que pasó, anunciamos que un día regresará y volverá a habitar entre nosotros poniendo su tienda en medio de nosotros. Entonces, no es lo mismo celebrar el nacimiento de un bebé que celebrar la encarnación del Hijo de Dios en la tierra. Entonces, el pueblo de Dios parece que celebramos lo mismo, pero nosotros celebramos diferente. Y como dijo un pastor, y con eso termino,
Si cada celebración que realices de aquí hasta el fin de año, al final de la celebración puedes decir, todo lo que hoy celebré fue para recordar y para anunciar quién es mi Dios, entonces tu celebración no importa que se parezca a la de los demás, pero tú sabes que fue una celebración diferente como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Entonces es una invitación a prepararnos para celebrar, sí, pero diferente. No celebramos igual que los demás. Celebramos precisamente recordando, pero también anunciando. Recordando